Listo. Listo. Bueno, pues hola otra vez. Vamos a ver hoy teoría de números. Y pues ya vamos a empezar bien con lo que es esta área. Y pues, ¿de qué trata teoría de números? Pues, hay cuenta de que teoría de números son todos los problemas que ustedes van a ver en la Olimpiada que tengan que ver con enteros. Y esto no hace que se quede como nada más ahí. Bueno, ¿sí se ve lo que escribí o no? Mm, a ver, dejen chicos. Ok, ya, creo que ya se ve. Bueno, pues teoría de números, como les estaba diciendo, es todo lo que trata sobre los números enteros. Y pues aunque son como muy pocos en comparación con todo lo que son los números, estos esconden como propiedades muy interesantes y pueden salir problemas que a veces resultan un poco más difíciles de aquí mismo. Y pues yo les estoy hablando de enteros, ¿no? Y si recuerdan, en clases pasadas también les hablé como de números imaginarios, números reales y cosas de ese estilo. Entonces creo que estaría bien que viéramos primero lo que son los números en general. Y pues para ver lo que son los números, vamos a hablarles de conjuntos de números. Los primeros números de los que les vamos a hablar son los que ustedes ya conocen y son los que empezaron primero en la humanidad porque eran los que usaban para contar. Son los números naturales. Estos a veces pueden incluir el cero, a veces no. Y pues estos son el uno, el 2, el 3 y todos estos, ¿no? Creo que no están muy poco intuitivos o algo así. Y pues se da cuenta que una vez que tienen los números naturales, a veces surgen preguntas que no pueden responderse dentro de los números naturales, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si restas 2 menos 3? Te queda un número negativo, ¿no? Entonces, aquí es cuando surgen los números enteros, que se denotan por una Z. Y si se fijan, no es una Z así normal, sino que es una Z como más gruesa de lo normal. Y pues estos incluyen los números naturales al cero y a los negativos de los naturales, el menos uno, el menos 2, el menos 3 y todos estos. Y pues si se fijan a cómo lo dibujé, los naturales están dentro de los enteros, ¿no? Porque pues como les dije, los enteros incluyen a los naturales. Y ahora, ya que tenemos a los enteros, podemos hablar de otros números que todavía están un poco más amplios, que son los números racionales. Estos se denotan con una Q, que también se ve así como gruesa. Creo que me salió muy chistoso ahí. Pero pues, ¿qué son los números racionales? Son todos los números que pueden escribirse como cociente de dos enteros. Y pues si se dan cuenta, ¿a qué me refiero? Bueno, vamos a explorar un poco más a qué me refiero con esto. Que pueden agarrar como, por ejemplo, 3 entre 2 y eso es un número racional, porque se puede escribir como el cociente de dos enteros, ¿no? En este caso 3 y 2. Y algo muy bonito de esto es que podemos ver directamente que todos los enteros son números racionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tomáramos el 5 siempre lo podemos escribir como 5 entre uno, ¿no? Y esto es un cociente de dos enteros. Pero luego hay números que no son enteros, pero que sí son racionales, como el un tercio. No sé si lo hayan visto antes, pero el un tercio pues es como medio conocido, que su expresión decimal es como 0.333 y así, seguidamente. Y pues se da cuenta que una característica muy importante de los racionales es que si ustedes ven su expresión decimal, o sea, escrito de esta forma, no como fracción, siempre hay como un patrón. Luego hay otros que tienen el patrón un poco más difícil de ver o más largo, pero siempre hay algún patrón. ¿Y por qué nos importa esto del patrón?
porque hay otros números, si ampliamos más nuestras nociones de lo que son los números, los vamos a llamar los reales, a todos los que ya tenemos y aparte otros números más. Hay cuenta que anteriormente los griegos creían que con los racionales ya tenían todo el problema resuelto. De hecho, Pitágoras era un fiel creyente de que podía expresar todo lo que pasaba en el mundo natural en torno a los números racionales. Voy a poner aquí un ejemplo. O sea, todo se podía escribir como cociente de dos enteros. Pero, pues, si ustedes recuerdan, el mismo teorema de Pitágoras, que lleva su nombre, ¿no? Nos decía que si tenemos un triángulo rectángulo, este lado de aquí, vamos a llamarle X, y estos 1 y 1. O sea, ese triángulo rectángulo por ahora es válido, ¿no? Y si quisiéramos saber la medida de este lado, pues sabemos que X al cuadrado tiene que ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, por el teorema de Pitágoras, ¿no? Esto de aquí es 2. Entonces, X al cuadrado es igual a 2. Entonces, pues la pregunta era como encontrar un número racional que al cuadrado nos diera 2. Y pues lo que pensaba Pitágoras era que era un número, simplemente un número muy, muy largo. Lo vamos a llamar raíz de 2, ¿no? Pero que podía expresarse como el cociente de dos enteros. Sin embargo, uno de sus estudiantes descubrió que en efecto raíz de 2 no puede expresarse como cociente de dos enteros. Entonces, aquí es cuando surgen lo que llamamos los números irracionales. Y estos son los que completan lo que no habíamos visto de los números reales. Hay más números irracionales también conocidos como pi, o si alguno de ustedes lo ha visto antes, que es como e o cosas de ese estilo. Y pues todavía queda mucho más amplio las nociones que tenemos de números, lo podemos ampliar, porque si se acuerdan, en alguno de los problemas que vimos antes, teníamos cosas de este estilo, de que en alguna ecuación nos daba que x al cuadrado tenía que ser igual a menos 1, ¿sí? Y pues si se dan cuenta, no hay como números reales que nos den esto, porque sabemos que positivo por positivo nos da positivo y negativo por negativo nos da positivo también, ¿no? Entonces, esta cosa, el x al cuadrado debería de ser mayor o igual que cero en un principio. Y pues por esto es por lo que surgen los números imaginarios, que son los que tienen a raíz de menos 1. Y pues para hacer la notación un poco más práctica, lo escriben como i por imaginario. Y pues, ¿de qué nos sirven los números imaginarios? De que podemos ampliar todo y crear a los que llamamos números complejos. Estos se componen de un real y un imaginario. O sea, un número complejo puede ser algo así como de este estilo, 3 más raíz de menos 7. O en su caso, raíz de menos 1 por raíz de menos 7 más 3, ¿no? Que también puede escribirse como 3 más raíz de 7 por i. Y esto es lo que llamamos un número complejo, porque es la suma de un número real y un número imaginario. Y pues esto en el diagrama que estamos haciendo se vería más o menos así, ya no me alcanza mucho el espacio, pero pues los números complejos que se denotan con una C, también así gruesa, incluyen a los reales. Y en los complejos, aparte de los reales, vienen los imaginarios, ¿no? Que se denotan con una I. Y pues creo que eso ya sería como lo que deberían de saber ustedes sobre cómo se distribuyen los números y cómo hacerlos, pues. Y pues, como les había contado, para teoría de números, la parte que más les va a importar va a ser esta de aquí, de los racionales. En particular de los enteros, y casi siempre, la mayoría del tiempo, va a ser específicamente de los naturales. Entonces, como regresando otra vez y viendo todo desde lejos, si se dan cuenta, teoría de números se ocupa de una parte muy pequeña de los números, ¿no? Y pues uno pensaría que eso haría que esté mucho más fácil, pero pues en realidad no,
tiene un montón de secretos, si lo quieren llamar así, y problemas que luego resultan complicados o difíciles, no sé. Tienen sus propios trucos, pues. Y pues, entonces vamos a ver ahora sí un poco de teoría de números. Para hablar de teoría de números, si se dan cuenta, teníamos a los racionales, ¿no? Que sabíamos que todo entero es un racional, pero hay racionales que no son enteros, como por ejemplo 2/3, ¿sí? Pero luego, o sea, este se ve como muy fácil de ver, pero luego tienen otros como, no sé, por decir uno, 571 entre, bueno, vamos a poner 570 entre 3, ¿sí? Y esto no es tan sencillo de ver si es un número entero o no, ¿no? Entonces aquí es cuando surge otro concepto importante, que es el de divisibilidad. Y este es como el primer concepto que vamos a ver en teoría de números. ¿A qué me refiero con divisibilidad? Pues se escribe de esta forma. A divide a B, así es como se lee esa rayita de ahí. Y esto significa que, bueno, vamos a escribirlo así. Significa que existe un entero K de tal forma que A por K es igual a B. Si no les parece muy intuitiva esta definición, pueden intentar verlo mejor de este modo, que K es igual a B entre A. Es decir, que A divide a B, si solo si el cociente B entre A es un entero, ¿no? Y pues de aquí podemos ver un poco más de cosas, como por ejemplo, no sé, nosotros sabemos que el 3 divide el 6, porque el 6 es 3 por 2, ¿no? Pero también sabemos que el 2 no divide al 7. Ah, cuando un número no divide a otro, se escribe la rayita y con una tacha, ¿no? Para, para decir eso, pues. Y sabemos que el 2 no divide al 7 porque no hay ningún entero tal que 2 por ese entero nos dé 7, ¿sí? Y pues esto hace que se pongan un poco interesantes las cosas, porque luego podemos hablar de la famosa división por cero. Si se acuerdan, está como prohibido de cierto modo dividir por cero, ¿no? ¿Y por qué resulta que está prohibido? Pues porque preguntar el cociente x entre cero, vamos a hacerlo un poco más específico, como si quisiéramos saber uno entre cero, ¿no? Preguntar por este cociente es lo mismo que preguntar por un número k, tal que cero por k nos dé igual a uno, ¿sí? Y pues si se ponen a pensar en un entero, tal que multiplicado por k nos dé uno, si se dan cuenta como que no tiene mucho sentido, ¿no? No hay ninguno que conozcamos que dé ese resultado. Y luego también está el problema de dividir cero entre cero, porque esa cosa no puede ser uno. Pues porque si decimos que esto es k, tendríamos que estamos preguntando por un número tal que cero por k es igual a cero. Y en este caso, si se dan cuenta, el problema no es que no haya ningún número entero que cumpla eso, sino que hay demasiados, ¿no? De hecho, cualquier número que le pongan acá puede ser el que nos dé ese resultado. Por eso se dice que este de aquí es indefinido y este de acá pues no tiene soluciones reales, por decirlo de algún modo. Entonces, pues justo por eso no se puede dividir entre cero. Pero por otro lado, si regresamos a lo que habíamos visto de divisibilidad, sabemos que, por ejemplo, el cero divide al número cero. ¿Esto por qué? Porque hay un número, hay al menos un número, ¿no? Tal que cero por k es igual a cero. Y pues ese número podría ser uno, o podría ser 2, o podría ser cualquier otro número, ¿no? Entonces no hay problema con eso. Luego también está que cualquier otro número divide a cero. O sea, por ejemplo, el 3 divide al cero. ¿Y eso por qué?
porque sabemos que existe un número tal que 3 por ese número nos da 0, ¿no? En este caso ese sería el 0, ¿sí? Y pues del mismo modo podemos decir que el 0 no divide ningún número que no sea 0, ¿no? Porque, por ejemplo, si en lugar de que tuviéramos otro número como, no sé, 5, estaríamos preguntando 0 por un número nos debe dar 5. Y pues claramente no hay ningún número que cumpla esta parte de aquí, ¿no? Entonces estas serían como algunas cosas básicas sobre divisibilidad, propiedades que no sé ustedes, pero a mí me parecen un tanto interesantes. Y pues luego también podemos hablar de otros casos más específicos de divisibilidad, ¿no? No sé si han escuchado sobre los pares, o sea, paridad. Para ustedes, ¿qué es un número par? Si pueden escribirlo. Un número divisible entre dos, ¿no? Ajá, justo eso. Así es como se define un número par. Un número par es tal que 2 divide ese número. Vamos a decir n. Y un número impar es un número tal que 2 no lo divide. Y pues este tipo de cosas parecen muy sencillas de ver o de visualizar, no sé. Se ven muy intuitivas, pero luego resultan ser muy fuertes para resolver problemas, ¿no? Más adelante vamos a ver como algunos ejemplos en los que nos funciona mucho esto. Bueno, ahora que ya sabemos un poco sobre lo que es la divisibilidad y ya sabemos como las definiciones básicas, vamos a intentar probar algunas propiedades, ¿no? La primera que vamos a probar es muy sencilla, ¿no? A divide A. ¿Y esta por qué es cierta? Pues simplemente porque A lo podemos multiplicar por el número 1 y eso nos da A, ¿no? Y pues se ve muy trivial, ¿no? Pero pues sí es importante que la sepan, supongo. Y luego podemos pensar en otra propiedad que está un poco más interesante, que si tienen que AC, o sea, dos números enteros multiplicados, A y C, dividen a B y C, entonces A divide a B. ¿Y esta cómo la podemos probar? Pues de esta parte de aquí, que AC divide a BC, sabemos que existe un número K, tal que AC por K es igual a B por C, ¿no? Pero si esto pasa, entonces podemos eliminar a las C, porque realmente no nos importan mucho, no están de los dos lados. Entonces tenemos que A por K es igual a B. Y pues esto que nos dice, justo que A divide a B, ¿no? Porque K es el número que podemos usar para ver que esa relación se cumple. ¿Sí? Y pues entonces veamos una tercera propiedad, que creo que ya está un poco más interesante, que si tenemos que A divide a B, entonces el valor absoluto de A es menor o igual que el valor absoluto de B. Y pues, ¿qué significa esto? Si se acuerdan, o bueno, primero, ¿por qué ponemos el valor absoluto? Pues porque la divisibilidad también funciona con los negativos. Es decir, podríamos decir que menos 2 divide a 6, porque sabemos que menos 2 multiplicado por menos 3 nos da 6, ¿no? Y pues menos 3 justo sí es un entero. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta tercera propiedad? Que si tenemos dos números positivos, siempre se va a cumplir que este de aquí
es mayor o igual que el otro, ¿no? 6 es mayor o igual que 2. Y si fueran negativos, pues de cierto modo les quitamos el signo, o sea, consideramos su parte positiva, que luego vamos a ver un poco más sobre lo que es el valor absoluto, pero por ahorita lo pueden pensar así, de que el valor absoluto de un negativo es quitarle el signo negativo. Y pues, sí, ¿cómo probamos esto? Pues si sabemos que A divide a B, vamos a suponer que A y B son positivos, ¿no? Para hacer las cuentas un poco más fácil. Ah, otra cosa, a veces cuando quieren denotar que son enteros positivos, pueden escribirlo de esta forma, en lugar de escribirlo de naturales. Eso ya es de elección personal, pero pues siento que es mejor que lo escriban así como enteros positivos, o sea, de esta forma, porque como les había dicho, cuando escriben números naturales con la n, a veces puede considerarse que pueden usar el cero o cosas de ese estilo. Bueno, entonces, como les decía, si tienen que A y B son enteros positivos, van a tener que B es igual a un entero por A, ¿no? Y pues ya de aquí pueden pensarlo intuitivamente si quieren, de que B es igual a A más A más A, que a veces, ¿no? Entonces claramente B es mayor o igual que A. Y pues ya con los de los valores absolutos pueden siempre hacer esto, que si tienen como negativos en algún lado, los pasan a positivos y lo piensan de esta forma. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda todo bien? Sí, ok. Pues vamos a seguir con una tercera propiedad que es un poco más útil. Bueno, sería la cuarta, ¿no? Que si tenemos que A divide a B, A divide a C, entonces A divide a B más o menos C. ¿Y esto por qué sería cierto? Pues vamos a trabajar nada más con la definición que tenemos de divisibilidad, ¿no? Sabemos por lo primero que si A divide a B, que B es igual a A por un entero. Vamos a llamarlo M. Y también sabemos que por esta de aquí, la segunda, C es igual a A por otro entero. Vamos a llamarlo N. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando lo sumamos? B más menos C es igual a M más menos a N. Y si se acuerdan, esto lo podemos factorizar, ¿no? Le podemos sacar una A y adentro queda M más menos N. Entonces, ¿qué es lo que deducimos de aquí? El número B más menos C puede escribirse como A por un entero. El entero sería, en este caso, M más menos N, ¿no? Entonces, pues ya deducimos esta cosa de aquí. ¿Sí? Es importante que les quede claro esta parte porque sí resulta luego muy útil para hacer los problemas. Y luego existe otra variación de esta misma propiedad que se ve muy parecida, que es que si tienen que A divide a B y A divide a B más menos C, entonces A divide a C. O sea, si se dan cuenta, es la misma que la anterior, pero con dos proposiciones volteadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver que esto es cierto? Haciendo exactamente lo mismo que habíamos hecho. Sabemos por la primera que B es igual a A por un entero, A por M vamos a decir, y por la segunda sabemos que B más menos C es igual a A por otro entero, vamos a decir N. Entonces, queremos obtener a C, ¿no? Pero si se dan cuenta, bueno, en ese caso vamos a suponer que son más, nada más para hacer que las cuentas estén un poco más sencillas. Pero pues si fuera un menos,
sería muy parecido el procedimiento. Sería análogo, de hecho. Bueno, entonces, si se dan cuenta, C es igual a B más C menos B, ¿no? Entonces esto es AM menos AM y en este caso sería A por N menos M, ¿no? Entonces C es igual a A por un entero y el entero en este caso sería justo N menos M. Y pues ya tenemos esta propiedad de aquí, ¿no? Entonces, pues sí, si quieren algo para intentar recordar esto, es que si tienen dos de estas proposiciones como ciertas, puede ser cualquiera, entonces la tercera también es cierta, ¿no? Y pues todo bien hasta aquí. Ok, pues ahora sí, ya que sabemos cómo manejar más o menos la divisibilidad, vamos a empezar a ver problemas, ¿no? Este, el primer problema que vamos a ver es de encontrar todos los posibles valores de n entero tal que, bueno, sí, n entero, n más 1 sobre 13 menos n es un entero. Y pues, ¿cómo podemos ver esto? Pues si se dan cuenta, para que se cumpla que esta parte de aquí, bueno, lo voy a encerrar el problema. Para que se cumpla que ese cociente es un entero, sabemos que se tiene que cumplir justo que 13 menos n divide a n más 1, ¿no? Pero nosotros sabemos por la primera propiedad que 13 menos n se divide a sí mismo, ¿sí? Y pues entonces 13 menos n divide a la suma de estos dos, ¿no? Entonces 13 menos n divide a n más 1 más 13 menos n. Pero ¿cuál es la suma de estos dos? Es justo 14, ¿no? Entonces 13 menos n divide a 14. Algo que no les había dicho, pero que creo que varios ya saben, es que si tienen como, por ejemplo, que 3 divide a 6, se dice que 3 es un divisor de 6. O en otro caso, que 6 es múltiplo de 3. ¿Sí? Pues entonces, si sabemos que 13 menos n divide a 14, sabemos que 13 menos n es un divisor de 14, ¿no? Y pues los divisores de 14 podemos enlistarlos rápidamente. De que son 14, 7, 2 y 1. ¿Sí? ¿Sí me creen que son esos? Ah, otra cosa que me olvidé mencionarles es que cuando hablamos de divisores solemos hablar nada más de los positivos. O sea, no consideramos a los divisores negativos como divisores realmente, aunque sí lo sean. Es nada más como cuestión de nomenclatura, supongo. Entonces, por ahora vamos a considerar nada más los positivos. Pero si se dan cuenta, el menos 1 también divide al 14, y el menos 2, y el menos 7, y el menos 14, ¿no? Entonces, pues por ahora vamos a nada más ignorarlos. Entonces, si queremos encontrar los 13 menos n que dividen a 14, sabemos que 13 menos n toma alguno de estos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si 13 menos n fuera igual a 14, tendríamos que n es igual a menos 1.
¿Sí me creen esto? Bueno, voy a suponer que sí. El siguiente caso sería si 13 menos n fuera igual a 7. Entonces n tendría que ser igual a 6. Luego, si 13 menos n fuera igual a 2, n tendría que ser igual a 11. Y si 13 menos n fuera igual a 1, n tendría que ser igual a 12. Entonces, pues ya tenemos todos los valores de n para los que se cumple esa cosa, ¿no? Bueno, ignorando estas soluciones de acá, ¿sí? Y pues entonces, ahora vamos a hacer un problema un poco más difícil, creo yo, que es el siguiente. Mm, supongamos que tenemos un número m que divide a 5n más 1 y que divide a 3n más 2. Entonces, queremos demostrar, por demostrar pues, que m divide a n más 10. ¿Sí? Si quieren, les voy a dar un poco de tiempo para que lo intenten. Creo que estaría bien darles unos 5 minutos y ahorita vemos cómo hacerlo entre todos. Se trata de que intenten utilizar las propiedades que vimos antes y pues intenten hacer más o menos ese truco del problema pasado. Va, pues a las 6:45, ok, a 4:45, vamos a ver la solución de este.
Bueno, ya son las 4:45. Quiero saber cómo les fue intentando el problema. Si quieren pueden poner ahí como en lo que iban o lo que se les ocurrió o algo. Multiplicar, dice Pedro. ¿Alguien más? Sumarlos. Va. Pues, ok, también intentaron usar la definición, ¿no? Bueno, pues, a ver, creo que tengo que borrar esto. No, no puedo crear otro. Ok, pues sabíamos que m dividía 5n+1 y que m divide a 3n+2. Creo que lo que más se acerca, bueno, es más o menos como una combinación de todo lo que dijeron, pero en lugar de sumar, vamos a restarlos. Es decir, sabemos que m divide a la resta de estos dos, ¿no? Por la propiedad que habíamos visto. Y pues, ¿cuánto es la resta? Es justo 2n menos 1, ¿no? Entonces, m divide a 2n menos 1. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar este de aquí con este de acá. Y tenemos que m divide a 3n+2 menos 2n-1. Entonces, si tenemos esto de aquí, vamos a llegar a que m divide a n+3, ¿no? Y por último, vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a restarle a este de acá. Entonces, m divide a 2n-1 menos n+3. Y entonces, m divide a n-4, ¿no? Sí. Y ahora, si se fijan, nos va a quedar algo muy bonito de restar estos dos de aquí, este y este. ¿Por qué? Porque sabemos que m va a dividir a su diferencia otra vez. n+3 menos n-4. Y cuando hagamos este resto de aquí, se nos van a cancelar las n's. Y vamos a tener que m divide a 7. ¿Sí? Y si se fijan, ¿por qué nos gusta mucho más esto que acabamos de hacer? Pues porque ahora sabemos que m solo tiene ciertos valores muy específicos, ¿no? Porque antes teníamos a la n del otro lado y ahorita ya nada más tenemos al 7. De hecho, este es un truco bastante común en este tipo de problemas que implican divisibilidad y pues casi siempre pueden llegar a términos de esta forma, a relaciones de esta forma. Solo se trata de saberlos buscar. Ahorita, por ejemplo, el procedimiento que fui haciendo fue nada más ir restando como lo que podíamos restar para llegar a algo muy sencillo. Pero como dice Pedro, igual podíamos haber multiplicado y hecho un poco más de cosas como algebraicas para hacerlo todo de una. ¿Va? Pues, ¿de qué nos sirve esto que m divide a 7? Pues que m es un divisor de 7, ¿no? ¿Y cuáles son los divisores de 7? Son el 1, sabemos que el 2 no lo divide, que el 3 tampoco, el 4 tampoco, el 5 tampoco, el 6 tampoco, ¿no? Y pues sabíamos que los divisores de 7 están entre 1 y 7, ¿no? Por la propiedad que habíamos visto. Entonces, como dice Ana Sofía, son nada más el 1 y el 7.
Entonces, pues ya tenemos que m es igual a 1 o, bueno, lo escribí bien mal, pero no importa, creo que se entiende. O m es igual a 7. Y ahora, ¿de qué nos sirve saber estas dos cosas de aquí para acabar? Bueno, en primera, sabemos que si m es igual a 1, claramente 1 divide a n más 10, ¿no? Eso es algo como muy obvio, ¿sí? Porque el 1 divide a todos los números enteros. Es nada más como 1 por ese número y nos da el n más 10. Por otro lado, si m es igual a 7, si se acuerdan, nosotros teníamos en lo anterior, este de aquí, m divide a n más 3. Entonces, si le escribimos acá, m divide a n más 3, bueno, más bien 7, ¿no? Ya sabemos que es el 7. Pero sabemos que el 7 se divide a sí mismo. Entonces, por la propiedad, sabemos que 7 va a dividir a n más 3 más 7, ¿no? Y esto es justo n más 10. Entonces, pues ya acabamos, ¿no? ¿Todo bien? Va. Pues ya que sabemos un poco de divisibilidad, voy a regresar acá porque se me acabaron las páginas. Ya que sabemos un poco de divisibilidad, podemos trabajar algo mucho más interesante sobre los números, que son construcciones que ustedes tal vez ya hayan escuchado de ellas, son los números primos. Mm, Pues para hablarles de números primos, si se acuerdan ya habíamos hablado de divisores, ¿no? De que los números tienen divisores y que por lo general consideramos nada más los positivos. Entonces, podemos enlistar los divisores de los números, ¿no? Como por ejemplo el 12, serían el 12, el 6, el 2, el 3, el 4 y el 1, ¿no? Pero luego hay otros, como habíamos visto, el 7, que sus divisores son nada más el 7 y el 1. Pues se da cuenta que hay unos divisores que se llaman divisores triviales, que son el 1 y el 2 en este caso, y el 1 y el 7. En general, para un n, si quisiéramos enlistar sus divisores triviales serían el n y el 1. ¿Por qué les decimos triviales? Pues porque es muy claro de ver que el n divide el n, o sea, n divide n, y que 1 divide n. Entonces, ya que saben de esto de los divisores y de los divisores triviales, podemos definir ahora sí lo que son los números primos. Y pues, ¿qué viene a ser un número primo? Son los números tales que sus divisores son únicamente los triviales, ¿no? O sea, el 1 y ellos mismos, ¿no? Como dice Ana Sofía. Pero aquí pasa algo un poco raro, que es que el número 1, si se fijan, sus divisores son el 1, porque pues 1 divide a 1, y también es el mismo, ¿no? Porque pues es el 1, pero no lo divide ningún otro número. Entonces podríamos decir que el 1 es primo de cierto modo.
pero por conveniencia vamos a excluir al uno de los números primos. ¿Y a qué me refiero con conveniencia? Pues más adelante vamos a ver por qué nos importa que el uno no sea un número primo. Pues entonces, si quisiéramos enlistar como los primeros números primos, podríamos hacer una lista de todos los números, como, no sé, del 2 al 14. Bueno, hasta donde me quepa aquí, ¿no? Llegamos al 11. Sí. Pues nosotros podemos ver claramente que el 2 es un número primo, ¿no? Porque el 2, sus únicos divisores son el 2 y el 1, ¿no? Entonces, este es un número primo. Pero nosotros sabemos que el 2 divide al 4, entonces el 4 no es un número primo. El 2 divide al 6, entonces el 6 no es un número primo. El 2 divide al 8, tampoco es. Y al 10, ¿no? Entonces podemos eliminar todos esos. Luego, con el 3, pues sabemos que el 3 es un número primo, porque el 2 no lo divide y el 1 sí, y el mismo, ¿no? Y pues el 3 no divide al 5, el 3 no divide al 7, pero el 3 sí divide al 9. Entonces podemos eliminar el 9 de manera segura, ¿no? Luego vemos que el 5 sí es un número primo, y vamos a ver que el 7 también, porque ni el 5, ni el 3, ni el 2 lo dividen, y lo mismo con el 11, ¿no? Sí, como dice Pedro, lo que estoy haciendo es lo que llaman la criba de Eras, Eratóstenes. ¿Sí se pronuncia así? Bueno, sí se escribe así. Voy a suponer que sí. Y pues, ¿qué es esto de la criba de Eratóstenes? Suena raro el nombre. Pues, hay cuenta que ustedes pueden agarrar un número bien grande. No sé, por ejemplo, vamos a decir del 1 al 30 y escribir todos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O sea, supongamos que ustedes quieren encontrar todos los números primos del 1 al 30. Entonces, el método de la criba de Eratóstenes lo que nos dice es que vamos a ir haciéndolo ordenadamente. O sea, sabemos que el 1 no es primo, ¿no? Por conveniencia, vamos a dejarlo ahí. Luego, sabemos que el 2 sí es un número primo, entonces lo vamos a encerrar. Y luego vamos a eliminar a todos los que son divisibles por 2. En este caso el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30, ¿no? Luego podemos hacer algo parecido con el 3. Encerramos al 3 porque no se eliminó antes, ¿no? Y vamos a eliminar a todos los que se eliminan con el 3, que son el 9, el 15, el 21 y el 27. ¿Sí? Luego con el 5, pues no se eliminó antes, entonces tiene que ser primo. Y vamos a eliminar todos los que son divisibles por 5, que en este caso nada más nos quedaría el 25, ¿no? Y luego el 7 tiene que ser primo porque no se eliminó antes. Y creo que este no te elimina ninguno, en efecto. Y luego pues el 11 es primo porque no se eliminó antes, lo mismo para el 13, el 17, el 19, el 23 y el 29. Y entonces aquí ya tienen como una gran cantidad de primos, ¿no? Y pues la idea de la criba de Eratóstenes es que pueden hacer este mismo procedimiento para números mucho más grandes. Creo que ahí pueden intentar hacerlo como por el 100, si tienen tiempo de sobra o algo, o quieren hacerlo nada más porque sí. Y pues mm, otra definición que conviene saber es lo que son los números compuestos. Los números compuestos
son nada más y nada menos que todos los números que no son primos. O sea, si se fijan, es nada más como un nombre para llamar a lo que no es primo. Por ejemplo, el 6 sabemos que es un número compuesto porque el 2 divide al 6 y el 3 divide al 6, ¿no? El 12 tampoco es un número, también es un número compuesto porque el 2 lo divide, ¿no? Y podemos seguir pensando cosas de este estilo. Entonces, una idea interesante que surge aquí es que ¿cuántos primos son par? ¿Alguien sabe o puede responder? Mm, Veo que respondieron que ninguno, pero en realidad es uno solamente, ¿no? El 2. ¿Y por qué ningún otro primo podría ser par? Ajá, porque el 2 lo dividiría, o si hicieran la criba de Eratóstenes, se eliminaría con el 2 todos los pares, ¿no? Entonces, pues ya, justo nada más tenemos un primo par. Y pues esto se ve medio sencillo, pero a veces sí sirve. Para ello vamos a ver un problema que utiliza justo este hecho. Este, Vamos a suponer que tienen una pareja de primos, PQ. Bueno, que encuentren todas las parejas de primos, PQ primos, tales que P más Q es igual a P por Q. Les voy a dar unos 2 minutos, creo que está bien, para que intenten como hacerle algo. Bueno, supongo que sí está bien. A las 5:05 vamos a ver la solución de esto. Bueno, les voy a dar 3 minutos mejor, para que no sea tan así de una. Va.
Va, ya son las 5:06. Entonces, ¿alguien vio algo sobre esto? ¿O algo que se les haya ocurrido? No sé, tal vez vieron una solución, una factorización. Pues sí, una factorización podría funcionar. ¿Alguien encontró una solución? ¿No? Ajá, justo 2 y 2 funcionan, ¿no? 2 más 2 es igual a 2 por 2. Entonces, pues para empezar, sabemos que esa pareja de primos, 2 y 2, funciona. Pero, ¿cómo podemos ver si hay más parejas que cumplen? Pues algo que es muy común de hacer en problemas de Olimpiada es suponer que no pasa lo que queremos que pase. O sea, supongamos que ya estuvimos un buen rato intentando este problema y vimos que nomás cala 2 y 2, ¿no? Nomás funciona esa solución y queremos probar que es la única que funciona. Entonces, vamos a suponer que ni P ni Q son 2. Podemos escribirlo así. P y Q son distintos de 2, ambos. Entonces, bueno, es que aquí ya nos metemos con algo de paridad, ¿no? Mm, bueno, ni modo, supongo. Si P y Q son distintos de 2, vamos a tener que P es un impar y que Q también es un impar, ¿no? Pero si P es un impar y Q es un impar, sabemos que PQ también es impar, ¿no? ¿Eso por qué? Porque si el 2 no divide a P y el 2 no divide a Q, entonces el 2 no puede dividir a PQ, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué pasa con la parte de los impares? Pues hay cuenta que todo impar lo podemos escribir como un par más uno, ¿no? O sea, podemos decir que P es igual a 2M más uno y que Q es igual a 2N más uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve P más Q? Como 2M más 2N más 2, ¿no? Y si se fijan, a todo esto le podemos sacar un 2. 2 por M más N más uno. Ah, se ve bien mal ahí en la esquina, pero pues ni modo. Entonces nosotros sabemos que 2 divide a P más Q, pero pues también sabemos que 2 no divide a PQ. Entonces, si se dan cuenta, estos dos de aquí no pueden ser iguales. Y pues, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues llegamos a una contradicción. A este tipo de demostraciones se le llama demostración al absurdo, porque suponemos algo y llegamos a que para que ese algo sea cierto, tiene que no ser cierto. Y pues está muy chistoso, ¿no? Entonces, pues ya que sabemos que al menos uno de los dos tiene que ser 2, podemos sustituir, ¿no? Voy a borrar todo lo de aquí. Pues sabemos que no se puede que ni P ni Q sean 2. Entonces, podemos decir sin pérdida de generalidad que P es 2. A ver, espera. Entonces, esto sería como 2 más Q es igual a 2Q. Y pues si se dan cuenta, esto ya lo podemos despejar y vamos a llegar a que Q es igual a 2. Y pues P también era igual a 2, ¿no? Y pues ya tenemos que es la única solución.
Pero creo que también vale la pena intentar ver lo que dijo Pedro, ¿no? Que era, en lugar de hacerlo así con paridad, verlo con una factorización. Sabemos que P más Q es igual a P por Q, ¿no? Entonces P es igual a PQ menos Q. Y esto a su vez es igual a Q por P menos 1. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que Q divide a P y que P menos 1 también divide a P. Son divisores, ¿no? Pero ¿cuáles son los divisores de P y de Q? Son justo 1 y P, ¿no? Entonces, tiene que pasar que uno de estos es 1 y el otro es P. Y como P no puede ser P menos 1, tenemos que P menos 1 tiene que ser igual a 1 y Q tiene que ser igual a P. Pero si P menos 1 es igual a 1, pues ya tenemos lo que queríamos, ¿no? P tiene que ser igual a 2. Y pues con esto ya acabamos el problema. ¿Hasta aquí todo bien? Va. Pues entonces, luego hay algo muy interesante sobre los números primos y los números compuestos, que es lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética? Pues la primera parte del teorema nos dice que todo número puede escribirse como producto de primos. ¿Y a quién me refiero con eso? Pues, por ejemplo, el 12 podemos escribirlo como 2 por 2 por 3. Y si se dan cuenta, aquí el 2 es un primo, el 2 pues también es un primo, y lo mismo con el 3. Entonces el 12 puede escribirse como producto de primos. Y luego está claro que los primos pueden escribirse como productos de primos, ¿no? Como por ejemplo el 7 lo escribimos como 7 nada más. Y pues ya, es un producto de primos. Entonces, como ustedes son algo así como matemáticos, ya deberían de saber que para decir estas cosas se ocupa ver una demostración, ¿no? Y creo que ya habían visto con Emilio lo que era el principio de inducción. Entonces vamos a intentar demostrar esto utilizando inducción. Sí, pues bueno, el teorema fundamental de la aritmética aplica para números mayores a 1. Para el 1 lo vamos a dejar como un caso especial. Pues entonces para la base inductiva vemos que el 2 claramente puede escribirse como producto de primos, ¿no? Y pues lo mismo con el 3. Y en general todos los primos pueden escribirse como producto de primos, porque son el mismo, ¿no? Entonces, supongamos que todos los números desde el 2 hasta un cierto número k pueden escribirse como números de primos. Ok, como productos de primos. Entonces, nuestro paso inductivo va a ser probarlo para un número k más 1, ¿no? Y pues entonces, hay dos casos. Primero, si k más 1 es un número primo,
pues ya acabamos, ¿no? Porque sabíamos que todos los primos pueden escribirse como productos de primos, porque son el mismo. Entonces con el K más 1 pues ya no hay problema, ¿no? El otro caso sería cuando K más 1 no es primo, es decir, es compuesto, ¿no? Pero si no es primo, sabemos que hay dos números, A y B, tales que K más 1 es igual a A por B. Y también sabemos que podemos agarrarlos de tal forma que ni A ni B sean 1. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si se dan cuenta, como A divide a K más 1 y A no es K más 1, tenemos que A es menor o igual a K. Y pues también sabíamos que era mayor o igual a 2 porque no es 1, ¿no? Y pues lo mismo pasa con el B. Entonces, A y B están dentro de esto de aquí, de nuestra hipótesis de inducción. Entonces, como están dentro de la hipótesis de inducción, sabemos que A y B pueden escribirse como producto de primos. Entonces, si se dan cuenta aquí el paso, pues ya sería que K más 1 es la unión de esas dos descomposiciones en primos, ¿no? Y pues ya tendríamos que K más 1 es el producto de primos. Y pues con esto ya demostramos la primera parte del teorema. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Pues la segunda parte está un poco más rebuscada de demostrar, pero igual es intuitiva, entonces no creo que haya tanto problema. Y la segunda parte lo que nos dice es que esta descomposición en primos de los números, que la vamos a llamar factorización canónica, la factorización canónica es única, salvo el orden. O sea, si se dan cuenta, 12 es igual a 2 por 2 por 3, pero no hay otra forma de escribir el 12 como producto de primos. Y, y pues esto, si quieren, pueden investigar ustedes por su cuenta cómo demostrarlo o intentar pensarlo, pero aquí no lo vamos a demostrar. Tal vez lo veamos un poco más adelante. Y pues aquí ustedes pueden entender por qué el uno no puede ser un número primo. Porque si el uno fuera un número primo, podríamos escribir esto como 2 por 2 por 3 por uno y 2 por 2 por 3 por uno por uno. Y podríamos agregar cuantos unos quisiéramos, ¿no? Entonces eso rompería la parte de unicidad. Y pues la verdad sí nos importa mucho lo de que sea única, entonces por eso es por lo que decimos que por conveniencia el uno no es un número primo, para que entonces sí sea en efecto única esta descomposición. ¿Sí? Y pues ese es el teorema. Y luego hay una cosa todavía más chila, de la que se dieron cuenta hace mucho, mucho tiempo. De hecho, fue Euclides, si no me equivoco, que descubrió que hay una cantidad infinita de números primos. Y este es un hecho que es muy importante. De hecho, creo que lo van a usar en varios problemas en el futuro. ¿Y cómo podemos ver que hay infinitos primos? Pues se da cuenta que lo que dijo Euclides, más o menos, él lo dijo con sus propias palabras, supongo, era que si no hay infinitos primos, entonces podemos hacer una lista, ¿no? De todos los primos. Tal vez muy grande. Vamos a ponerlos como P sub 1, P sub 2, P sub 3 y así hasta P sub n mayúscula, donde n mayúscula es el número de primos. Y pues sabemos que n es un número finito,
porque hay una cantidad finita de primos, ¿no? O sea, vamos a suponer lo contrario, estamos suponiendo que hay finitos primos. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos podemos considerar el número que es el producto de todos estos, o sea, P1 por P2 por P3 por todos hasta P sub n más 1. ¿Y qué tiene de especial este número? Vamos a llamarlo m. Pues para empezar, ese número es mucho más grande que todos los demás, ¿no? Es más grande que P sub n. Bueno, por conveniencia vamos a poner que la lista está ordenada. O sea que P sub 1 es el más pequeño y es menor que P sub 2 y este a su vez es menor que P sub 3 y este a su vez es menor que P sub n. Bueno, como les decía, sabemos que este número es más grande que P sub n, ¿no? Entonces, si ese número es un primo, llegamos a una contradicción. ¿Por qué? Porque si m es primo, m no estaba en la lista que hicimos, ¿no? Y la lista se supone que contenía todos los números primos. Entonces, m no es primo. Y pues por el teorema que acabamos de ver, el teorema fundamental de la aritmética, debe de existir un primo, vamos a decir q, que divide a m, ¿no? Porque m es un producto de primos. Pero vamos a ver que q no puede estar dentro de esta lista. ¿Y eso por qué? Porque supongamos que q está dentro de la lista, ¿no? Entonces, q divide al producto de aquí, a esta parte. Pero también por esta cosa de aquí, sabemos que q divide a m. Entonces, por la propiedad, si ustedes se acuerdan, tendríamos que q divide al tercer elemento, es decir, q divide a 1. Pero si q divide a 1, ¿qué pasa? Eso significa que q es igual a 1. Y pues el 1 no era un primo. Entonces esto es una contradicción también. Entonces, ¿qué es a lo que llegamos? Que si logramos hacer una lista de todos los primos, siempre vamos a poder encontrar un primo que no está dentro de esa lista. Y pues esto a qué se traduce? Justo a lo que queríamos demostrar, ¿no? Que hay una cantidad infinita de números primos. ¿Sí? ¿Todos me siguieron? Va. Pues entonces, ahora, algo que tal vez sea útil en algunos problemas va a ser encontrar justo la factorización canónica de un número. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo podemos empezar a hacer ordenadamente, o sea, es lo más que les puedo decir. Como por ejemplo que quisiéramos encontrar la factorización canónica del número 180. Pues podríamos hacerlo viendo desde los primos más pequeños. O sea, haciendo como nuestra lista aparte, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así, ¿no? Y sabemos, bueno, vamos a empezar por el 2. El 2 claramente divide al 180, ¿no? Entonces vamos a escribirlo así, 2 por 90. Pero a su vez el 2 divide al 90, ¿no? Entonces esto es 2 por 2 por 45. Luego el 2 claramente no divide al 45. Entonces vamos a eliminar a nuestro 2 y vamos a intentar con el 3. El 3 pues claramente divide al 45, ¿no? Bueno, no sé si claramente, pero sí lo hace. Entonces vamos a tener 2 por 2 por 3 por 15. Y luego podemos volver a intentar con el 3 y pues de hecho sí divide al 15. Entonces va a ser 2 por 2 por 3 por 3 por 5. Y ya si se dan cuenta el 3 no divide al 5, entonces podemos tacharlo. Y el 5 pues claramente divide al 5, ¿no?
Y pues entonces aquí ya podemos detenernos, porque ya todos los factores son primos. Y pues ya tenemos la factorización canónica del 180. Y pues de hecho, para que se vea mucho más bonito todo esto que estamos haciendo, si se dan cuenta, podemos abreviar mucho mejor la factorización canónica. En lugar de escribirlo de esta manera, podríamos haber escrito 180 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Y por lo general creo que les conviene más escribirlo así, con exponentes y todo, porque luego eso nos ayuda a ver un poco más de propiedades. Y pues creo que ya sería todo de primos, más o menos. Y ahora vamos a ver algo un poco más interesante. Este, si se dan cuenta, cuando trabajamos con los divisores, siempre podemos hacer como una especie de emparejamientos, ¿no? De dos, o sea, en parejas, justo eso. O sea, si tenemos como el 180, podemos escribirlo como 2 por 90, 3 por 60, 4 ¿por cuánto? Por 45. También podemos escribirlo como 5 por 36, 6 por 30, este, 9 por, ¿no? ¿Por cuánto? 16. También como 12 por 15. Y creo que ya serían todos, ¿no? 18 por 10, ¿no? 10 por 18 más bien. Ajá. Y creo que sí serían todos. Bueno, voy a escribir acá abajo el 12 por 15. Si no importa el orden. No es 9 por 16. Ah, no. Es 9 por 80. Que no, a ver. Es 4 por 5 es 20. Sí, va. Creo que ahora sí están todos. Sí, sí, sí. Ok. Pues si se dan cuenta, algo que podemos ver aquí es que cada vez estos números, o sea, los que estamos emparejando, se acercan más, ¿no? O sea, el 2 y el 90 están como muy separados, y luego el 3 y el 60 están un poquito más cerca, el 4 y el 45 un poquito más cerca, el 5 y el 36 y así, hasta que llegamos al 12 y el 15, ¿no? Y pues si se dan cuenta, el 12 y el 15 están nada más a 3 unidades de distancia. Entonces está como súper cerca en comparación con el 2 y el 90. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque podemos ver que los divisores pues cada vez se acercan como más a la raíz del número. O sea, bueno, mm, lo que vamos a probar ahora va a ser una especie de lema. Si n es igual a b, uno es menor o igual, bueno, vamos a poner que a es menor que b, menor o igual más bien. Entonces, a es menor o igual a la raíz de n y b es mayor o igual que la raíz de n. ¿Y esto por qué sería cierto? Porque si no pasara esto, o sea, pónganle que, por ejemplo, a es menor o igual a la raíz de n y b también. Bueno, más bien con que supongamos lo de b, ¿no? Porque sabíamos que a es menor o igual que b. Algo de este estilo. Sí, creo que así sea mejor. Este,
si pasara esto de aquí, o sea, algo distinto a lo que teníamos, entonces vamos a tener que a es menor o igual a raíz de n y b es menor o igual a raíz de n, ¿no? Entonces, el producto, bueno, no menor o igual, va a ser un menor estricto. Sí, porque el caso del igual está considerado aquí. El producto A por B va a ser menor que el producto raíz de n por raíz de n, que es justo n. Entonces, si se dan cuenta, AB va a ser menor a n, pero AB era justo n. Entonces tendríamos que n es menor que n. Sí, o sea, b es igual mayor que raíz de n, pero eso es lo que queremos probar. O sea, esto es lo que queremos probar y estamos procediendo por contradicción. O sea, ¿qué pasa si b no es mayor o igual que raíz de n? Entonces tendríamos algo de este estilo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es trabajar con esta suposición para llegar a una contradicción. Y pues ahora podemos suponer lo mismo, pero al revés. O sea, que no se cumple que a es menor o igual que la raíz de n. En ese caso, entonces tendríamos que raíz de n es menor a y a su vez sabíamos que era menor o igual a b, ¿no? Entonces, lo que pasaría en este caso es que AB es mayor que la raíz de n por la raíz de n, que es igual a n. Y pues AB era igual a n. Entonces tenemos que n es mayor que n. Y eso de nuevo es una contradicción, ¿no? No nos gusta. Entonces, en resumen, lo que sacamos de aquí es que siempre que tengamos a los divisores de AB, uno de los dos es mayor que la raíz, mayor o igual más bien, y el otro es menor o igual. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues entonces nos queda una forma de probar si un número es primo, de hacerlo mucho más sencillo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el número 53 y queremos saber si es primo o no, podríamos intentar ver si todos los números del 1 hasta el 52 lo dividen, ¿no? Pero pues sabemos que por el lema anterior, solo basta con que probemos del 1 hasta la raíz de 53. Y la raíz de 53 es como 7 punto y algo. Entonces solo basta que probemos los números del 1 al 7, ¿no? Y pues el 1 sí lo divide, el 2 no lo divide, el 3 tampoco, el 4 tampoco, el 5 tampoco, el 6 tampoco y el 7 tampoco, ¿no? Entonces con eso ya probamos que el 53 es primo. Y si se dan cuenta nos ahorramos un montonal de trabajo. Y pues ese es básicamente un test de primalidad. Y pues de aquí surgen otras cosas un poco más interesantes. Bueno, hasta aquí todo claro. Ok. Bueno, creo que podemos ver algo más. Si se acuerdan, sabíamos que el 180 era igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener la factorización canónica si, por ejemplo, quisiéramos enlistar todos los divisores de 180 y quisiéramos hacerlo de manera que estuviéramos completamente seguros de que son todos? Bueno, pues si se dan cuenta,
para que un número divida a 180, tiene que tener únicamente al 2, al 3 o al 5 entre sus números primos. ¿Por qué? Porque si tuviera, por ejemplo, un 7, digamos como 7 por k divide a 180, entonces, a su vez, o sea, como el 7 divide al 7 por k, tendríamos que el 7 divide al 180. Y pues por la factorización canónica del 180 sabemos que el 7 claramente no divide al 180, ¿no? Entonces pues ahí está la primera observación, que todos los divisores de 180 tienen que tener a los primos 2, 3 o 5. Pero otra observación un poco más interesante es que los exponentes de esos primos no pueden pasar del exponente que aparece aquí, como este o este, que en este caso sería un 1, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 2 al cubo, divide a 180, sabemos que esto es igual a este de aquí. Y a su vez sabemos que el 2 al cubo lo podemos escribir como 2 al cuadrado por 2. Y por una de las propiedades que vimos, esto significa que entonces 2 divide al 3 al cuadrado por 5. ¿Sí? Y en particular, si esto, bueno, de aquí creo que ya es medio obvio ver por qué esto no es cierto, ¿no? Porque el 2 no está contenido en ninguno de estos primos. Bueno, más bien, el 2 no divide al 3 y el 2 no divide al 5. Entonces, si se dan cuenta, esta es una idea muy intuitiva. Si la quieren formalizar, lo pueden hacer como con variables, utilizando como ya habíamos trabajado como P sub I. Y pues lo importante de esto es que todos los o sea, el caso general nos diría que si tenemos un número n, cuya factorización canónica es P1 a la alfa 1, o sea, alfa 1 es el exponente, por P2 a la alfa 2, por P3 a la alfa 3, y así, hasta PK a la alfa K. Todos los divisores de n van a lucir de la forma P1 a la beta 1 por P2 a la beta 2 por P3 a la beta 3 y así hasta PK a la beta K, donde los beta i también son exponentes. Y en particular también queremos que se cumpla que beta i es menor o igual a alfa i. Y esto a su vez puede ser cero, ¿no? A veces. O sea, si se dan cuenta, ya lo escribí como algebraicamente, que sea un poco más abstracto y tal vez dé un poco de miedo como se ve, pero la idea en sí es la misma. O sea, cualquier divisor de n va a tener a los mismos primos o a veces menos. Para que sean menos podemos decir como, por ejemplo, que el beta 2 sea 0 y entonces sabemos que el número no va a tener el P2, ¿no? O cosas de ese estilo. Y aparte, los exponentes tienen que ser menor en cada uno de los primos. ¿Sí? Sí, o sea, justo como dice Pedro, de ahí sale la cantidad de divisores. Y pues vamos a intentar ver más o menos cómo funciona esto que dije. Este, pues vamos a regresar al 180. 180 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 a la 1, ¿no? Entonces,
los divisores del 180 van a verse todos de la forma 2 por 3 por 5 y con varios exponentes, ¿no? Entonces aquí podría estar 0, 0, 0. Luego podrían tener un 1, 0, 0. Y podrían seguir haciendo esto, ¿no? Y creo que les darían un panel de divisores. Si van a ser 18 divisores. Bueno, y pues podrían ponerse a enlistarlos todos, ¿no? Y siguiendo este mismo procedimiento de que sabemos que van a ser del 2, 3 y 5 y variando nada más los exponentes, ¿no? Pero algo más interesante que podemos hacer es que en lugar de enlistarlos todos, podríamos, por ejemplo, preguntarnos cuál es el número de divisores del número. Bueno, Luis Fernando dice que 3 por 3 por 2, pero ¿cómo podemos saber esto? Pues podemos usar algo que ya vieron en combinatoria con Emilio también, que es el principio multiplicativo. O sea, básicamente tenemos como el 2, una casilla aquí, el 3, una casilla aquí, y el 5, una casilla aquí. Y lo que hacemos para formar un divisor del 180 es nada más poner un número aquí, un número aquí y un número aquí, ¿no? Entonces, para la primera casilla, ¿cuántas posibilidades tenemos? Tenemos justo 3 posibilidades, ¿no? Que serían el 0, el 1 y el 2. Para la segunda casilla también tenemos 3 posibilidades, el 0, el 1 y el 2. Y para la última casilla tenemos 2 posibilidades, el 0 y el 1. Entonces, esto sería 2. Y pues por principio multiplicativo sabemos que esto lo podemos hacer de 18 formas. Entonces, en total, 180 tiene 18 divisores. ¿Sí? Pues entonces, si quisiéramos hacer esto en el caso general, no es muy distinto, de hecho. Regresamos a que teníamos un número n y que su factorización canónica se veía de esta forma. P1 a la alfa 1 por P2 a la alfa 2 por así hasta PK a la alfa K, ¿no? Entonces sabemos que cualquiera de esos divisores se ve como P1, una casilla, P2, una casilla, y todos estos hasta PK y una casilla. Y el número de formas de armar estos divisores, pues es equivalente al producto del número de formas de escoger cada número en la casilla, ¿no? Entonces, para la primera casilla, ¿cuántas formas podemos poner? Pues podemos escoger el 1, el 2, el 3 y todos hasta el alfa 1, pero resulta que también podemos escoger el 0, ¿no? Entonces esto nos da alfa 1 más 1 formas. Ajá. Para la segunda casilla serían alfa 2 más 1 formas, por el mismo razonamiento. Y pues para la última casilla sería alfa k más 1. Y pues entonces el número de divisores de n es este número de aquí, esta multiplicación. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿O alguien quiere que repita algo? Bueno, como los demás no contestan, el que haya otorga, ¿no? Entonces, pues
Vamos a seguir. Y ahora sí, ya que tenemos como las bases así más importantes, vamos a empezar a hacer problemas, ¿no? Entonces, creo que nos alcanza como más o menos para dos problemas. El primer problema va a ser el siguiente. A cuadrada menos b cuadrada es igual a 35. Encontrar todos los valores de todos los AB enteros que cumplen eso. Bueno, entonces les voy a dar hasta las 5:52 para hacer este problema. Tal vez sea el único que vamos, pero está bien, supongo. Y pues mi recomendación es intentar usar todo lo que ya han visto, que son como productos notables y cosas de ese estilo, e intentar plantear bien sus casos y pues lo que hemos visto de esta sesión, ¿no? De factorización canónica, primos y cosas de ese estilo. Bueno, pues en 5 minutos vemos qué tal. No, no necesariamente son enteros positivos, son enteros. Oigan, una corrección. Creo que sí está mejor lo que dice Pedro. Van a ser enteros positivos.
Ok, ya son las 5:52. Entonces, ¿alguien ya le avanzó el problema? Este, menos b par a igual a 6, b igual a 1. Y es la única que encontraron o encontraron otra. 4 casos. ¿Alguien encontró otra solución además de a igual a 6 y b igual a 1? No. Ok. ¿Y saben más o menos por dónde va la cosa? ¿O nomás lo intentaron y se les ocurrió enlistar los cuadrados? Ah, va. Intentaron ver cosas por ahí. Bueno, pues creo que sí iban más o menos bien. Por ejemplo, Pedro y Fernanda, de que llegaron a 4 casos, ¿no? Entonces, uy, son demasiados cuadrados esos, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacerlo entre todos. Si quieres, Fer, puedes decir como qué intentaste hacer o cómo te dieron esos 4 casos. Ajá, justo lo que dice Fer. Podemos escribir a cuadrada menos b cuadrada como una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces esto se ve a más b por a menos b igual a 35. Pero pues a su vez sabemos que 35 lo podemos escribir como 35 por 1 y 7 por 5, ¿no? Y nada más. Sí, justo como dice Fer, a menos b y a más b dividen a 35, ¿no? Y no solo lo dividen, sino que multiplicados nos dan 35. Y si se dan cuenta, las únicas formas de que dos números multiplicados nos den 35 es esto de aquí o esto de aquí, ¿no? Pero aparte, como son enteros positivos, nosotros sabemos que a más b es mayor que a menos b. ¿Sí me creen eso? Bueno, pues entonces, otra cosa que podrían pensar es que podríamos considerar también el caso en el que agarramos, por ejemplo, menos 35 por menos 1 o menos 7 por menos 5. Pero si se dan cuenta, como que estos casos no nos importan mucho porque nos daría que a más b es un número negativo. Y pues claramente dos números positivos no pueden sumar un número negativo. Entonces como que estos los vamos a descartar, así nomás. Y por la otra cosa, como sabemos que a más b es mayor que a menos b, sabemos que puede pasar que este es 35 y este es 1, o que este es 7 y este es 5, pero no al revés. O sea, no puede pasar que este sea 5 y este 7, o que este sea 1 y este sea 35. Entonces, tal vez esos eran de los 4 casos que tenían Fer y Pedro, pero pues pueden eliminarlos de esa forma, intentando ver tamaños. Entonces, ¿qué pasa ya que tenemos esto aquí? Pues tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Y como ustedes son bien chilos, ya saben hacer esos sistemas de ecuaciones. Pues, hay cuenta que el primer caso es que a más b es igual a 35 y a menos b es igual a 1.
Y el segundo caso sería que A más B es igual a 7 y A menos B es igual a 5, ¿no? Entonces, de este caso, vemos que podemos sumarlos los dos y llegaríamos a que 2A, las B se van a cancelar, es igual a 36, entonces A es igual a 18 y B tendría que ser igual entonces a 17, ¿no? Para que se cumpla esto de que A menos B es igual a 1. Y pues ya tendríamos una solución. 18 al cuadrado menos 17 al cuadrado nos da 35. Y la otra solución sería esta de aquí. Lo sumamos otra vez y nos queda que 2A es igual a 12. Entonces, A es igual a 6. Y pues para que se cumpla esto de aquí, tendría que pasar que B es igual a 1. Y es justo la que encontraron ustedes, ¿no? Que 6 al cuadrado menos 1 al cuadrado nos da 35. Y pues, ¿quedó claro cómo funcionaba ese problema? Va. Pues lo importante al momento de hacer problemas de teoría de números es que siempre intenten pensar en este tipo de cosas. O sea, por lo general, al inicio, siempre van a ocupar factorizar, hacer factorizaciones, como la que hizo Fer, de la diferencia de cuadrados. Otras veces las factorizaciones ocupan un poco más de truco, o sea, no se ven tan directas como esta, pero siempre pueden intentar ver cosas así y también ver cosas con los divisores, que para eso pues siempre les sirve la factorización canónica, ¿no? Entonces, pues sí, creo que por el momento sería todo sobre teoría de números. Y pues más tarde, como eso de las 7, les voy a mandar una lista de problemas que se van a llevar de tarea y usan estas ideas o ideas muy parecidas. Entonces, espero que se diviertan haciéndola y pues feliz fin de semana y ya sería todo. Ya se pueden desconectar.